Entonces, mis hermanos, hoy apenas nos vamos a introducir viendo un poco por qué vamos a estudiar el Sermón del Monte, haciendo un pequeño bosquejo del contenido del Sermón del Monte y viendo cuál sería el propósito que nosotros vamos a tener viendo y el propósito que tuvo el Señor originalmente en este mensaje. El Sermón del Monte ha sido conocido pues por el lugar donde se dio y está contenido en lo que sería el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Aunque como sabemos y decíamos ahora hay una parte que se contiene también en el Evangelio de Lucas, realmente Mateo hizo una colección muy completa de lo que sería este mensaje. Ahora, ¿por qué debemos estudiar el Sermón del Monte? Vamos a leer ahí primero Mateo 28, verso 19 y 20. El Sermón del Monte fue un mensaje que el Señor dio para sus discípulos en una ocasión. Posiblemente Mateo complementó ese mensaje con otras porciones o otros mensajes que Jesús dio en otras ocasiones, pero ha sido conocido como tal, como un mensaje completo, o sea, un sermón completo, donde Cristo enseña a sus discípulos. Ahora, ¿por qué nosotros debemos estudiarlo? Bueno, porque parte de nuestro deber como iglesia y como ministros del Señor es enseñar las cosas que el Señor enseñó, ¿sí? Dice aquí Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, un deber de la iglesia es ir y predicar. Las personas que se identifican con el mensaje y se arrepienten y creen y por ende nacen de nuevo, ¿qué deben ser? ¿A qué se les debe guiar? A bautizarse. Después de que son bautizados, ellas llegan a ser parte de la iglesia. ¿Y ahora qué se debe hacer con esos santos que Dios añada a la comunión del cuerpo? Dice ahí el verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, después de salvar a las personas, ¿qué hay que hacer? Enseñarles que todo lo que Jesús ha mandado. Ahora, eso es un trabajo que definitivamente nos va a costar mucho tiempo. Los que estuvimos aquí estudiando Lucas, llegamos hasta el capítulo 9 y duramos casi 3 años. Entonces, enseñar lo que enseñó Jesús realmente es una tarea que nos va a ocupar mucho tiempo. Eso es una de las cosas que yo decía, Señor, yo me siento muy triste no poder seguir avanzando con el Evangelio de Lucas, pero por lo menos vamos a ir avanzando en porciones amplias de los evangelios acerca de la enseñanza de Cristo. Y el Sermón del Monte llega a ser una porción muy, muy importante y necesaria. Entonces nosotros debemos enseñar a las personas que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Entonces el Sermón del Monte hace parte de todas esas cosas que Jesús enseñó. No lo único. Jesús enseñó muchas más cosas. En el mismo Evangelio de Mateo nos da como 3 o 4 colecciones de mensajes de Jesús. Tenemos una colección en el capítulo 13 de parábolas, tenemos una colección escatológica en el capítulo 24, tenemos una exhortación a la falsa religión en el capítulo 25, tenemos exhortaciones en el capítulo 9, 10, 11, 12 de Lucas acerca de la vida cristiana. Entonces tenemos muchos mensajes que son la enseñanza de Cristo. Ahora nosotros nos vamos a dedicar estos domingos por un tiempo a estudiar lo que sería el Sermón del Monte como parte de nuestro deber en cuanto de enseñar la doctrina de Cristo y aquello que Cristo enseñó. Y dice el Señor ahí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea que en medio de ese trabajo que vamos a hacer, nuestra confianza y seguridad es que el Señor está con nosotros y nos va a ayudar, nos va a guiar. Y que debemos hacerlo ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Entonces, esto es parte de la vida cristiana, esto es parte de nuestros deberes como ministros de la palabra y también parte de lo que usted debe aprender en su vida cristiana. Ahí en Juan 8, verso 31, un pasaje que también es muy conocido, Jesús le habla a aquellas personas que lo seguían regularmente. Esas personas que lo seguían regularmente eran consideradas discípulos. Ese es el término que se usa en los evangelios para hablar de los seguidores de Jesús, sus discípulos.
Entonces, ahí en el 31 de Juan 8, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, habían personas que habían creído en el Señor Jesús. Habían personas que no. Habían personas que rechazaban al Señor Jesús. Lo tenían por mentiroso, lo tenían por un engañador, lo tenían por alguien que era guiado por espíritus demoníacos. Lo tenían como... Había personas que no querían al Señor, pero habían personas que sí habían creído. Ahora el Señor le dice a esas personas que habían creído, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, Él les da como una condición acá. La condición es que si ustedes que han creído ahora se ocupan, se entregan, permanecen en mi palabra, el Señor dice algo muy interesante ahí. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que el Señor está interesado en que aquellos que creen en Él sean verdaderamente seguidores de Él. Ese seréis verdaderamente mis discípulos también nos da a entender que hay un discipulado falso, o falsos discípulos de Jesús, o falsos seguidores, ¿sí? Jesús estaba enseñando a multitudes, hermano, y los evangelios nos muestran que Él no se confiaba en las multitudes, porque las multitudes venían a Cristo y aún creían en Cristo, y aún le buscaban, pero muchas veces las multitudes no eran congruentes con la enseñanza de Cristo. Muchos oían, como dice la parábola del sembrador, y apenas salía, el diablo venía y le robaba la palabra. Otros oían, recibían la palabra con alegría, pero apenas venían las pruebas, se escandalizaban. Otros oían y les parecía muy tremendo, pero como estaban tan afanados y ocupados en los afanes y en las riquezas de esta vida, esas cosas ahogaban lo que oían. Esos tres grupos de personas Jesús los considera tierra infructífera. Personas que oyeron, vieron, pero no dieron fruto. Pero hay un grupo que Jesús por la parábola nos dice que son verdaderos discípulos. Oyen, reciben y dan fruto. Ahora, hermanos, estos seréis verdaderamente mis discípulos, y como dice ahí el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tal vez es uno de los objetivos por los cuales queremos acercarnos al Sermón del Monte. Si hay algo que hace el Sermón del Monte, es sacar a la luz las cualidades de un verdadero discípulo. Es exponer las credenciales de aquellos que realmente hacen parte del reino de los cielos. Porque definitivamente no solo en nuestros días, sino en aquella generación, tal vez una de las características más condenables, si se puede decir, o más desgraciadas del pueblo que recibía y escuchaba los mensajes de Jesús, era la superficialidad. Eran personas que, aunque oían, seguían, su fe era muy superficial. Su relación con Dios era muy superficial. Su testimonio hacia los demás era muy superficial. Su vida de santidad tal vez no existía, era muy superficial. Y cuando uno estudia el Sermón del Monte saca a la luz una falsa profesión de fe y nos lleva a lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Porque yo tengo que decirle algo, mi hermano, Dios espera mucho más de usted que venir un domingo. Que usted decir que es cristiano, que usted decir que usted cree en Jesús. Hay muchos hijos del diablo que creen en Jesús, pero no obedecen la palabra de Jesús. Porque usted puede creer en Jesús, pero vivir como un hijo del diablo, desobedeciendo a Jesús y respetando la palabra de Jesús y viviendo según su propio corazón y en sus propios pecados. ¿No conoce usted alguno de esos? Tal vez soy yo, tal vez es usted. Personas que aparentamos tener una fe, pero esa fe realmente no ha tenido un impacto en nosotros, que nos ha llevado a vivir conforme a lo que el Señor quiere. Decía Richard Foster, de nuestra generación, dice: la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo.
La doctrina de la satisfacción instantánea es el principal problema espiritual. O sea, nos gustan las cosas rápido, fáciles y agradables. ¿Sí? Entonces, es tan interesante y tan necesario, hermanos, que nosotros podamos perseverar en la doctrina de Cristo, ocuparnos en su palabra para ser verdaderamente discípulos. No ese discípulo falso, no ese discípulo que es mentiroso, no ese discípulo que se está engañando a sí mismo y tal vez está engañando a los demás, sino realmente una persona que conoce al Señor, que experimenta el poder de la palabra y, como dice el pasaje ahí, que conoce la verdad y esa verdad lo transforma. Entonces, la única manera tal vez de salir de la superficialidad es profundizando y entregándonos y perseverando en aquello que nosotros conocemos como la enseñanza de Cristo. Por eso vamos a estudiar el Sermón del Monte, porque aunque tal vez es el mensaje más conocido de Jesús, eso es interesante, hermano, hasta el incrédulo cuando va a hablar con usted le cita pasajes del Sermón del Monte. Usted va a encontrarse personas que no conocen un versículo de Apocalipsis, usted va a encontrarse personas que no conocen un versículo de Daniel, un versículo de Deuteronomio, no lo conocen. Pero cuando le van a reclamar a usted como cristiano, bueno, pues usted que dice que es cristiano, ¿usted no tiene que amar a sus enemigos? ¿Qué le está citando? El Sermón del Monte. Aunque, hermanos, el Sermón del Monte es el mensaje más conocido de Jesús. Tal vez todos apenas decimos, no, el Sermón del Monte, pero ya lo sé, ya lo he escuchado. El problema es el que es el mensaje menos vivido. Tremendo, ¿no? Porque sabemos lo que dice, pero a veces no lo vivimos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos introducirnos en la verdad que el Señor nos ha revelado allí, que esa verdad nos transforme y nos haga libres. Entonces, bueno, vamos a ir al capítulo 5. Vamos a hacer apenas un vistazo hoy por encima del contenido del mensaje del Sermón del Monte. Ahí, como decíamos, es 5, 6 y 7. Son los capítulos que vamos a estudiar. Ahora, Mateo había hecho ya algunas alusiones a la enseñanza de Jesús, pero no se había profundizado. Digamos Mateo 4, verso 17. Mateo ya nos hacía una alusión a que Jesús ya estaba enseñando. Jesús fue un gran predicador del Evangelio, dice ahí Mateo 4, 17. Después del bautismo, después de la tentación en el desierto, dice así: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo hacía Jesús, pero Mateo no entra en detalle en el contenido del mensaje del reino de los cielos. Ahí en el 23 Mateo vuelve a hacer otra referencia acerca del ministerio de Jesús y dice, Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aunque Mateo en estos versos nos muestra que Jesús enseñaba, él no entra a detalle qué estaba enseñando en las sinagogas, qué estaba enseñando en las ciudades. Lo único que nos dice es que él predicaba el evangelio del reino. ¿Sí? Usted se dio cuenta que en ambos dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y en el 23 dice y predicando el evangelio del reino. Ahora Mateo pasa ya en el capítulo 5, que es el Sermón del Monte, a hacer alusiones generales a una enseñanza específica. Y por las alusiones generales de Mateo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el tema como tal del Sermón del Monte es el reino de los cielos. ¿Pero en qué sentido? Las características del reino de los cielos y del gobierno de Cristo. Y eso es muy importante porque el reino de los cielos y el reinado de Dios establecido a través de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros vamos a ver en estos capítulos. Solo que nosotros debemos entender, y esto es muy importante, las características del reino de los cielos. Porque ahora el Señor dice, bueno, ustedes tienen que arrepentirse, creer
en el Evangelio, porque es que el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el arrepentimiento y la fe es para introducirnos a una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Aquellos que estaban en rebelión contra Dios tienen que darse cuenta de su condición de pecadores y aceptar las condiciones de paz que Dios establece a través de la predicación del Evangelio. Y una vez estas personas aceptan las condiciones de paz del Rey del universo que se humilla para salvar a los hombres, estas personas llegan ahora a ser parte de un reino que tiene un rey, que tiene unas actas de moral, de vida, de conducta, de práctica, de fe, que ahora estos hombres deben vivir. Entonces, ¿qué es el sermón del monte? Es como si lo podíamos decir, como cuando Moisés baja del Sinaí y comienza a decir, el pacto de Dios tiene estas características. Ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto. Ahora Jesús en el monte va a mostrarnos las características del nuevo pacto y el estándar que tiene para aquellos que ahora son introducidos a andar por la vida de Cristo, por el nacimiento de nuevo, en los estatutos del reino de Dios. Ahora este reino es muy interesante, hermanos, porque los judíos, ellos tenían la expectativa de que el reino de Dios se manifestara. Pero ellos tenían como un ideal muy patriota, muy judío, y ellos esperaban un rey que fuera así de poderoso como Moisés en Egipto y los librara de la opresión romana. O un rey así de guerrero y de victorioso como David. O un rey como Salomón, así muy sabio y que llegara a ser muy rico. Pero esa visión del reino de los cielos que los judíos tenían, y aún los mismos discípulos en algún momento, aún Juan el Bautista llega un momento que le manda a preguntar a Jesús, ¿de verdad eres tú el que habríamos de esperar? O sea, yo pensé que venías a liberarnos y ahora yo estoy en la cárcel. ¿Sí? O Jesús resucita y los discípulos le dicen, bueno Señor, ahora sí vas a establecer el reino a Israel. O sea, ellos esperaban un reino a la manera de los reinos de este mundo, ¿sí? Que les trajera una libertad política, una libertad social, una libertad religiosa, pero muy ligada a aquellos reyes grandes que ellos habían tenido del pasado. Lo que pasa es que Jesús, aún al mismo Pilato, le responde lo siguiente. Ustedes pueden leer conmigo este pasaje. Juan 18, verso 33. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, bueno, pero ¿tú no eres acaso rey de los judíos? Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa expectativa del rey era, hermano, es un tema importante en la Biblia. Así comienza el Evangelio de Mateo. Herodes enterándose que el rey de los judíos ha nacido y Herodes queriendo matar a ese rey. O sea, ese es el tema, y el Evangelio de Mateo tiene su propósito de mostrarnos el reinado de Cristo. Pero es muy importante entender el reinado de Cristo, porque el reinado de Cristo es diferente al reinado de Salomón o al de David, a los reinos que han existido en este mundo. Dice ahí el 18:33. Entonces en el 34, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Sí? Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y le dice él, ¿esto es una opinión tuya o la has escuchado de alguien? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea que cuando la Biblia dice el reino de los cielos se ha acercado, no debemos tener una perspectiva de que el reino del Señor es semejante a los reinos de este mundo. No es semejante al reino de Egipto,
No es semejante al reino que levantaron los babilonios, los caldeos, los griegos, los romanos, ni es semejante a ningún tipo de reino que ha existido. Ahora, eso desdibujaba tremendamente la idea del judío que esperaba un Mesías, así en un caballo como David, que matara a los romanos y que estableciera a Israel como la potencia mundial. ¿Sí? Jesús le dice así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. O sea, que el reino de Jesús no es de este mundo, ni prospera con las armas que prosperan los reinos de este mundo. Todos los que sabemos la historia de la humanidad, sabemos que cada imperio que se levantó con el poder de la fuerza. ¿Sí? Los egipcios, los babilonios, los griegos, el mismo imperio romano. Jesús dice: mi imperio no prospera con armas humanas, ni mis seguidores emprenden ¿qué? Medios carnales. No es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea que el reino de los cielos que se había acercado no era de este mundo, no era temporal, era eterno. No se mantenía en la esfera de lo externo, sino de lo interno. Y ahí es donde encontramos también, hermanos, cuando nosotros decimos que la clave del Sermón del Monte es el mensaje y la obra del Rey. El reino del Mesías de Israel era por excelencia algo interno y no externo. O sea, el reino de Cristo no se iba a caracterizar por el palacio, por los súbditos, por el dinero, por la opulencia, sino contrariamente a los reinos de este mundo, el reino de Cristo se iba a caracterizar por la humildad de sus seguidores, por la mansedumbre, por el amor, por el ejemplo, por la manera como tratan a su prójimo, por la manera como se acercan a Dios y le sirven. ¿Sí? Más que ser algo externo, iba a ser una realidad interna. Dios, como vamos a ver domingo tras domingo, hermanos, Dios está muy preocupado por lo que somos y hacemos, si decimos que somos parte del reino de Dios. No tanto lo que usted oye, porque hasta los hijos del diablo oyen, hermano. Los hijos del rey se caracterizan porque guardan y obedecen lo que Jesús enseña. Ahora, hay que dejar bien claro, hermanos, que como vamos a ver, esto no lo podría vivir una persona si no está en Cristo. Por eso la Biblia dice: arrepentidos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es para los que se han arrepentido y creen. Es el estándar de Dios para sus hijos, para su pueblo. ¿Sí? Ahora, claro que cuando decimos obedecer, hay una línea muy fina, hermanos. La ley tenía obras. Hemos estudiado por Gálatas que hay obras de la ley que nos alejan de Cristo y que son otro evangelio. Pero así como la ley tenía mandamientos, lo que vamos a encontrar acá son los mandamientos de Cristo. Porque Cristo también enseña mandamientos. ¿Sí? Cristo también tiene un estándar. Cristo también espera de su pueblo un tipo de vida. Claro que esto, como lo vamos a ver, no es para salvarnos, sino es porque somos salvos. No es fuera de Cristo, es en Cristo. Pero tiene una expresión visible que diferencia al pueblo de Dios a los que tal vez o son o dicen ser hijos de Dios, pero de una manera muy nominal, o también lo que diferencia al pueblo de Dios de los que están contra el mismo Señor. Entonces, el enfoque
del reino de los cielos y del sermón del monte como la expresión, el acta, la insignia característica de la doctrina de Cristo y la expresión de los discípulos de Cristo, la vamos a encontrar en estos 3 capítulos. Allí vamos a ver las características de los súbditos del reino de Dios, sus principios, sus motivaciones, su carácter, su piedad, su amor y su justicia. Ahora, ahí es donde, como Andresito decía, citando el libro de John Stott, que se llama Contracultura, el libro del Sermón del Monte, la iglesia es totalmente diferente al mundo. Porque lo que usted va a encontrar acá, que es importante para Dios, que debe ser expresado por los hijos de Dios, el mundo no lo entiende. Y el mundo lo ve totalmente contrario. El Señor dice, bienaventurados los humildes. En el mundo no, el mundo te enseña que tú debes ser orgulloso. ¿Sí? El Señor te dice, bienaventurados los pobres. O sea, el que no tiene nada, el que no puede, el mundo te dice, no, cree en ti mismo, tú puedes, tú eres. ¿Sí? El Señor te dice, no te afanes, porque hay que comer y hay que beber. El Señor tiene cuidado de esas cosas. El mundo te dice, no, el éxito y la realización está en lo que tengas. Entonces, todo este mensaje, que es la expresión de lo que Dios quiere para sus súbditos, es totalmente lo contrario que el mundo enseña a sus discípulos. Porque el mundo también tiene discípulos, hermano, que tienen sus principios, que tienen sus ideales y que viven de cierta manera. Entonces, hay un choque entre lo que Dios quiere y el mundo quiere. Por eso se llama, y decía John Stott, y él usa mucho ese lenguaje, esto es contracultura. Porque está la cultura del mundo, los valores del mundo, el carácter del mundo. Y está la cultura de Dios, los valores de Dios y los principios que rigen el reino de Dios. Vamos a ver el bosquejo. Así usted, yo sé que la versión que usted tiene, si es Reina Valera, le va a ayudar mucho con los títulos. Para manera general, ver lo que vamos a encontrarnos en nuestro estudio. Yo tomo el bosquejo que hace John Stott, que me parece un bosquejo sencillo, pero también muy útil para tener una visión panorámica del mensaje. En el capítulo 5, del versículo 3 al 12, tenemos una primera parte que son conocidas las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos van a mostrar el carácter que Dios espera de sus discípulos. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar lo que son características del carácter cristiano que realmente traen una verdadera bendición para el mismo cristiano. Dios está interesado, hermanos, que unas señales principales de la vida cristiana es el carácter y la conducta cristiana. Si nosotros pusiéramos, 8 características del cristiano, ¿qué diríamos hoy en día? No sé. En algunos ambientes diría, que pone la falda larga, que no usa maquillaje, que en otros lugares que es próspero, que Dios le bendice los negocios, que es cabeza y no cola. En otros lugares que, pero para Dios, ¿cuáles son las características de la vida cristiana? Carácter, humildad, misericordia, ser pacífico, corazón limpio. Dios está interesado, hermano, en el carácter cristiano. Esa es la primera sección que nosotros nos encontramos en el Sermón del Monte, del verso 3 al 12. Después pasamos del 3 al 16, que el Señor usa 2 parábolas, que es la parábola de la sal y la luz, para mostrarnos que la influencia del cristiano. Dios no solo está interesado en que tengamos un carácter cristiano, sino que influenciemos, hermano. ¿Dónde? Donde Dios nos ponga, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, sea en el mundo. Dios quiere que seamos personas que reflejemos lo que Él nos ha dado. Esas serían las 2 parábolas que encontramos del verso 13 al 16. Después, verso 17 al 48, encontramos la justicia del cristiano. ¿Sí? Primero, el carácter del cristiano. Segundo, la influencia del cristiano. Y ahora, tercero, la justicia del cristiano. Antes, la ley exigía una justicia para los hombres, como veíamos que los hombres no podían cumplir. Pero ahora Jesús enseña que Él no vino a abrogar eso, sino a cumplirlo, y a cumplirlo de tal manera que ahora sus discípulos viven un estándar superior
al de la ley. O sea, en la idea de las Escrituras, hermanos, es que nosotros no podemos cumplir la ley, por eso somos condenados. Pero ahora en Cristo vivimos mucho mejor de lo que exige la ley. En cuanto a la ira, da el ejemplo Jesús ahí, en cuanto al asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor. Ahí Jesús comienza a mostrarnos el estándar del cristiano por encima de la ley. La moral cristiana es mucho mayor, hermanos, que la moral que exigía la ley. Porque la ley decía, bueno, si te quitan un ojo, tú tienes derecho a quitarle uno también. Pero a Jesús pone la medida más alta, hermano. Ame a su enemigo. Por eso Pablo y los apóstoles, ellos entendían que cuando ponían la ley en su lugar correcto, no estaban enseñando libertinaje, porque ellos entendían que la vida cristiana era superior por el Espíritu a las exigencias morales de la ley. Y ahí Jesús comienza a darnos ejemplos. ¿Y cuál es el resumen de esto? Si vuestra justicia no fuere superior a lo de los fariseos. O sea, ellos tenían una justicia. Claro, esa justicia estaba empañada por la religiosidad, la hipocresía, pero el Señor va a poner una justicia ¿qué? Mayor. Entonces diríamos la justicia del cristiano. El capítulo 6, asuntos de piedad, del versículo 1 al 18. ¿Cómo el cristiano debe tratar el asunto de la oración, el ayuno y la limosna? En un contexto donde la religiosidad había profanado estos actos de la vida de la piedad, Jesús pone el estándar, ¿sí? ¿Cómo debemos orar? Y no solo cómo debemos orar, principalmente, como lo vamos a ver ahí, cuáles son las motivaciones para orar, para dar limosna y para ayunar, porque la religiosidad en aquella época había hecho que las personas hicieran cosas solo para ser vistas. Y ahí la palabra más resaltada en este pasaje es cuando oréis en secreto, cuando deis limosna en secreto, cuando ayunéis en secreto. ¿Por qué? Porque el Señor va a tratar la hipocresía religiosa de personas que solo hacen cosas para ser vistos por los hombres, pero sus intenciones son impías. Capítulo 6, eso entonces la piedad del cristiano, ahí es en esa parte. Capítulo 6, 19 al 34. John Stott llama a esta sección la ambición del cristiano. ¿Cuáles son los tesoros del cristiano? ¿Cuáles son las preocupaciones del cristiano? ¿Cuáles son aquellas cosas que traen ansiedad para el cristiano? Los hermanos tienen eso bien fresco porque lo leímos el domingo pasado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo Cristo quiere cambiar la actitud de sus hijos de los bienes temporales a los bienes eternos? ¿Cómo Dios nos enseña que es imposible amar el dinero y amar a Dios al tiempo? ¿Cómo Dios nos muestra que es una necedad preocuparnos y estar afanados por cosas de las cuales Él tiene cuidado de nosotros? ¿Sí? Entonces aquí, en esta porción del Sermón del Monte, se nos habla de las ambiciones del cristiano. Ahora, ahí en el capítulo 7, verso 1 al verso 20, nuestro hermano resume esta porción de las Escrituras como las relaciones del cristiano. ¿Sí? Relaciones que surgen de nuestra relación con Cristo. Cómo esas relaciones con el Señor nos cambian las relaciones. ¿Sí? Ahí en el versículo 1 al 5, cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿Hasta qué punto podemos juzgar a nuestros hermanos y medir los pecados de nuestros hermanos? Porque Él está frente a una nación que es extremadamente religiosa y donde las personas tienen la costumbre de ver el pecado de los demás, pero no ver el pecado de ellos. ¿Sí? ¿Cómo juzgar? ¿Hay que juzgar? ¿No hay que juzgar? Entonces Jesús le va a enseñar a sus discípulos cómo mirar y lidiar con el pecado de sus hermanos. También más adelante, ahí el 7, verso 12, nos habla de la relación que tenemos con nuestro Padre y cómo debemos permanecer en ella a través de la oración. Versículo 13 al 20, en esas relaciones, también se nos muestra cómo debemos lidiar con los falsos maestros. O sea, cómo tratamos con el hermano que tiene pecados, cómo tratamos con nuestra relación con Dios a través de la oración y cómo tratamos con aquellos
que realmente no son verdaderos maestros, porque son malos, porque su fruto nos denuncia qué clase de ministros son. Y al final el Señor concluye el sermón ahí en el verso 21 al verso 27, tratando el meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que las personas no pueden llamar Señor, Señor al Señor y no obedecerlo, sino que el hombre sabio, como nos lo enseña también la parábola de los dos cimientos, es aquel que oye la palabra y edifica sobre la roca. O sea, el Señor cierra el sermón mostrando la responsabilidad del creyente con lo que oye. ¿Sí? Entonces tenemos un sermón que nos habla del carácter cristiano, tenemos un sermón que nos habla de la influencia del cristiano, tenemos un sermón que nos habla de la justicia del cristiano, nos habla de la piedad del cristiano, nos habla de cómo el cristiano tiene relaciones con los demás, aún con los falsos maestros, aún con Dios, y también nos habla del compromiso que debe tener el cristiano hacia la palabra de Dios. Tenemos tal vez unos 2 o 3 meses, hermano, aquí donde vamos a estar, tal vez un poco más, bien estudiando un mensaje, hermano, que vale la pena estudiar. Mire que cuando ahí acá el versículo 28, 7:28 dice que, y cuando terminó Jesús estas palabras, mire lo que dice ahí, la gente se admiraba de su doctrina. Esa palabra admiraba significa literalmente que la gente quedó como extasiada, como fuera de sí. ¿Sí? O sea, la gente quedó impactada. Ellos no habían escuchado a un predicador así. Ellos no habían escuchado unas palabras tan profundas, tan impactantes, tan radicales. Ellos estaban acostumbrados a ir todos los sábados a la sinagoga y a escuchar a los escribas y a escuchar a los fariseos repetir, hablar legalismo, imponer cargas, pero que en últimas no eran más que una religión ya muerta. Y ahora se encuentran con un predicador, no con un predicador, sino con el predicador de los predicadores, con un mensaje totalmente radical, porque este mensaje, cuando usted lo ve en el contexto que Jesús lo dio, es radical en cuanto a la religiosidad, la hipocresía, el engaño, la falsa profesión de fe y la mundanidad en el pueblo de Dios. Es un mensaje que es como una espada que atraviesa profundamente el pecado y las conductas contrarias que vivían los hombres religiosos. Ahora, hermano, esta gente quedó diciendo, uy, imagínese, a veces usted no ha salido que usted escucha una predicación que usted queda, uy, Señor, queda como, uy, no, ¿qué hago después de todo esto que usted queda como, que sigue, queda como que no sabe qué hacer, ni cómo cambiar, Bueno, la gente cuando escuchó este mensaje dijo, wow, nunca habíamos escuchado algo así. Alguien que hablara así con tanto, o sea, qué palabra tan directa, ¿no? Qué advertencias tan serias, porque también hay muchas advertencias. Por ejemplo, John Donne, hablando de este mensaje en el siglo XVII, él dice lo siguiente: todos los artículos de nuestra religión, todos los cánones de nuestra iglesia, todas las admoniciones de nuestros príncipes, todas las homilias de nuestros padres, el cuerpo total de la divinidad se encuentran en estos 3 capítulos, en este único sermón. ¿Sí? ¿Cómo se debe conducir un cristiano, hermano? ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea de su iglesia? Lo vamos a encontrar en estos 3 capítulos. Y dice ahí en el verso 29, dice, porque les enseñaba, mira esta frase, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas generalmente acostumbraban a repetir, se basaban mucho en la tradición. O sea, un escriba cuando estaba enseñando siempre apelaba a otros rabinos más antiguos. Pero Jesús no.
Jesús era un maestro único, no solo por quien era, sino porque lo que enseñaba, como decíamos ahora, era trascendental. Ahora dice que ellos lo escucharon y vieron a alguien que tenía autoridad. Volvemos al asunto del reino de los cielos. ¿Usted ha visto, yo no sé, de pronto, alguna vez usted ha ido a un juzgado, a un juicio, y usted escucha hablar el juez? Esos hombres hablan diferente, hermano. Porque tienen ¿qué? Autoridad. Ahora, Jesús también tenía autoridad, pero no es autoridad natural. Jesús era aquel que fue revestido sobre toda autoridad. O sea, hermano, no vamos a escuchar las palabras de fulanito. No vamos a escuchar las palabras del vecino. No vamos a escuchar ni siquiera las palabras de uno de los grandes predicadores de la historia de la iglesia. Ni vamos a leer el libro de un gran erudito. No, hermanos, vamos a escuchar las palabras del Señor absoluto del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Nuestra cabeza en jefe, nuestro Rey, nuestro Señor. Eso hace que estos pasajes que vamos a leer, hermanos, los debamos leer como cuando el Señor le dijo a Moisés: quítate los zapatos, porque vamos a entrar a un terreno santo. ¿Sí? No, es que a mí me parece muy fuerte lo que... Pues claro que es fuerte, no, que es las palabras del Señor del universo, que quiere cambiar nuestra vida totalmente para que se asemeje a su gloria, a su santidad. Si fuera el mensaje de cualquier fulano, lo podríamos leer tomando Coca-Cola y riéndonos y saliendo y viviendo de cualquier manera, ¿cierto? Mateo quiere darnos una visión del señorío de Cristo y de su autoridad en la enseñanza, hermano. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, hermano. Sí, dice así el autor de Hebreos, si los judíos, cuando vieron a Moisés en el monte y escucharon los truenos y vieron los relámpagos, temblaron y querían huir por temor a lo que estaba sucediendo. Si ellos temblaron, ¿cuánto más nosotros, hermano? Porque hay un temor que es bueno, que es santo, que transforma. ¿Se acuerda que lo que decíamos ahorita? Uno de los mayores peligros de nuestros días, o una de las mayores maldiciones, como dice Richard Foster, es la superficialidad. ¿Y saben cuál es la superficialidad? Muchos que oyen, pero no tiemblan ante el mensaje. Oyen y siguen viviendo su vida de impiedad. Hermano, y ni siquiera los demonios oyen y tiemblan por lo menos. Hay cristianos que ni tiemblan. Hay cristianos que parece que lo que uno está hablando es un juego, hermano. Hay cristianos que parece que lo que uno está enseñando sería las palabras de fulanito. Pero no, hermanos, vamos a leer el acta del reino de los cielos establecida por nuestro Rey. Aquel que tiene toda autoridad. ¿Sí? Aquel que no solo habla para informar, sino para transformar y guiar la vida de sus discípulos. Ahora, ¿a quién está dirigido? Pues como veíamos y como se ve ahí en el versículo 1, dice 1 y verso 2, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, ¿este mensaje para quién es? Para los discípulos. Los discípulos de aquella época y los discípulos de nuestra época. Así que si usted es seguidor de Jesús, esto es para usted, como es para mí. ¿Cuál es la intención del Señor? Como decía C.H. Dowd, él dice, aquí vamos a encontrar en el Sermón del Monte la ética absoluta del reino de los cielos. O sea, quiere decir que aquí vamos a encontrar lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Quiere decir que el discipulado mismo en su corazón, motivaciones, pensamientos y objetivos se encuentra aquí. ¿Sí? Todo lo que Dios quiere en cuanto a nuestra relación con Él, nuestra relación los unos con los otros, se encuentra aquí.
Entonces vamos a aprender mucho, porque esto es un verdadero discipulado, hermano. Aprender lo que Jesús dijo que debíamos vivir como discípulos. Ahora, puede haber personas que no son discípulas de Cristo. Si la ley mostraba el pecado, yo no les quiero decir lo que hace el Sermón del Monte. Pero también el Sermón del Monte nos va a mostrar a muchos que realmente necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted como cristiano, esto es algo muy distante de usted tal vez todavía está en muerte espiritual y necesita arrepentirse. Tercero, o sea, primero para los discípulos, segundo para el incrédulo, llevarlo a Cristo. Tercero, hermano, a los que somos creyentes nos va a mostrar el camino al éxito y a la estabilidad espiritual. Porque hay cristianos que lastimosamente tienen una vida de ruina en muchos aspectos. Ruina espiritual, ruina familiar, donde están en vez de producir luz, ser ejemplo, están generando escándalo. ¿Por qué? Porque no edificaron su vida sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Sí, en un sentido la roca es toda la palabra de Cristo. Pero en el contexto inmediato del verso edificar sobre la roca es edificar sobre este sermón. Entonces por eso tal vez nosotros no tenemos mucha espiritualidad ni mucha expresión visible de la vida de Cristo. Porque las cosas aquí dichas no las hemos tenido nunca en cuenta. ¿Cuántas personas se le acercan a uno diciendo, no hermano, es que en mi casa el asunto es terrible? Y yo pues, así como ellos son, pues yo también soy. Cuando uno lee acá dice, bienaventurado el que tiene misericordia. O sea, el que ve la miseria de los demás y se compadece de ellos. Y no los trata conforme a su situación porque ve la miseria de ellos. Pero hay muchos cristianos que no son misericordiosos. En vez de ser misericordiosos son duros, legalistas. Y eso cierra el corazón a los demás. Entonces no son luz, sino son sal. ¿Está dándose cuenta? Hay muchas cosas en las que nuestra vida está sobre la arena, hermanos, porque no hemos tenido en cuenta la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, la tarea para cada uno de nosotros va a ser comenzar a leerlo. Venga usted con usted puede leerse el Sermón del Monte fácilmente en un día. De aquí el próximo domingo, léalo, comience a meditarlo, cosa que cuando estemos juntos, la palabra ya va a estar habitando en su mente y va a ser mucho más clara la lectura y la exposición de la palabra. Entonces, confiando en el Señor, hoy pues comenzamos una nueva serie. Hoy apenas hicimos la introducción, el bosquejo, así a manera general de lo que vamos a ocuparnos confiando en el Señor los próximos domingos. El Señor sea guiándonos. Oren por nosotros, hermanos, para que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría en esta nueva jornada y para que podamos juntos, como siempre el Señor lo ha venido haciendo, enseñándonos y podamos aprender en el camino y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús.